Guardamos. Para ver, planteame de nuevo la problemática. Volveme a explicar la problemática. Algo más. Una persona máster, Sí. que tiene un consumo de 32 mililitros, un poquito más, en realidad son casi 33 de consumo de oxígeno. Es un Bien. consumo muy bajo, Bien. ¿sí? Muy bajo. Para ser ciclista, Bien. dentro de que una persona saludable y una persona estándar está dentro de los parámetros normales, que sería esta franja verde. ¿Sí? Bien. O sea, él está dentro de un contexto saludable. Bien. Pero así todo es bajo todavía. Ok. No es algo muy óptimo. El tema O es sea que para ser o sea que tiene una franja de mejora importante todavía. Sí, siempre que entre, hay que pensar que es grande, ¿no? Ya está hace creo 50 años. Bien. ¿Sí? Entonces, y nunca entrenó. Ok. Vamos a un consumo que hicimos esto fue hace 11 meses, vamos al de ahora. Le mejora. ¿Cuál es la línea comparativa? En realidad esto es lo que sería, digamos, el valor de VO2 predicho, ¿sí? O sea, él ya lo superó. Bien. O sea, está por encima de una persona media normal. Ok, listo. ¿Sí? Y aumentó de 33 a 39, casi 40. Bien. Y aumentó a 275 vatios. Ok, ¿Sí? perfecto. O sea, en este caso se mejora tanto la potencia mecánica, ¿sí? Ejercida con un consumo mayor, y a su vez mejor el consumo. ¿Y Que cómo? muchas veces lo que suele pasar es que mejora la potencia, si el deportista está muy entrenado y el consumo puede no mejorar, como te voy a mostrar ahora. ¿Qué pasa con los umbrales en ese caso? ¿Cómo impactó los umbrales? En este caso, en este caso, como notamos que la potencia era muy baja, ¿sí? Nos dedicamos a intentar mejorar la potencia del VO2, de hecho mejoró 75 vatios, Bien. pero los umbrales cayeron. Eso quería saber. Sobre todo cayó el segundo umbral. Cayó el segundo El segundo umbral. umbral se alejó. Quedó, antes estaba en 200. Ya te digo. Ahora está en 200 vatios. Y anteriormente estaba. $225. El punto de RCP, este punto de compensación respiratoria, que tiene una cierta tendencia, ahí cambia abruptamente. Ese es el famoso RCP, donde se pierde la linealidad después del segundo incremento. ¿Sí? Ese sería... El segundo umbral. El segundo umbral ventilatorio, Exacto. lo que se llama. Ahí está, listo. El primer umbral ventilatorio generalmente se suele calcular con esto. En este caso es clarísimo, en muchos casos no. Esto es el equivalente de O2, ¿sí? Que básicamente es cuánto es la eficiencia en cuántos litros de oxígeno vos tenés que... cuántos litros de aire vos tenés que utilizar para sacar un litro de oxígeno, básicamente, ¿sí? Nosotros en reposo somos altamente ineficientes, por eso tenemos que entrar en calor. De hecho, cuando entramos en calor esto empieza a bajar, cae, y cuando se produce este quiebre que empieza a aumentar, se denomina el primer umbral ventilatorio mediante el equivalente, que generalmente suele coincidir con el primer incremento de la ventilación. Esta línea es litros por minutos. ¿Cuántos litros por minuto va generando el atleta? Consumiendo, moviendo. Está en absoluto, están todos en valores absolutos. Todo en valor absoluto. Bien. Pues fíjate que acá tiene una cierta linealidad y ahí cambia la pendiente. Si notas un cambio, ese cambio es el primer umbral. Bien. Lo que sería por un zona de ahí, un zona 2, por ejemplo, por ahí. O de limitar a zona 2, zona 3. Y el segundo cambio suele estar llamado al segundo umbral ventilatorio o RCP. Muchas veces el RCP no coincide 100% con otras medidas. En este caso anda bastante certero, o sea, está por ahí, si notas que te se quiebre. Acá en este caso se puede hacer ahí que hay un pequeño aumento del equivalente, pero como vuelve a caer, lo ponemos ahí. Y después también están los PET. Los PET de CO2 es cuánto es la presión parcial de CO2 expirada por cada respiración. Cuando el CO2 cae, es el segundo umbral. Tres preguntas básicas, Ricky. Sí. Primera pregunta. Volvemos al tema de la famosa entrada en calor. O sea, así someramente, ¿qué mecanismos fisiológicos permiten que haya un mejor intercambio gaseoso para determinar que el atleta está en condiciones óptimas de empezar a entrenar? Te doy un ejemplo básico. Los atletas de resistencia muy entrenados, requieren mucho más tiempo de entrar en calor. Estamos hablando de deportistas de endurance. El nadador
un nadador recién empieza fondista, empieza a sentir el agua y a sentir que está estabilizado entre 3.000 y 3.500 metros previo al trabajo principal. Un ciclista entrenado necesita entre 40 minutos y una hora para recién empezar a generar potencias interesantes. Un corredor de fondo también me pasa exactamente lo mismo. Sí, totalmente. Lo que suele pasar, mira, acá este gráfico está muy bueno porque esto de acá te marca el consumo de CO2 Sí, y liberación de CO2. Perdón, consumo de oxígeno y liberación de CO2. bien. ¿Sí? Esta forma, ¿sí? También de acá sale la relación o el equivalente respiratorio o RER, ¿sí? Que te indica cuán activado está el metabolismo aeróbico. Okay. Mientras más cercano a uno esté, más predominancia de la glucólisis va a haber, glucólisis aeróbica, por glucólisis, En fin. Y va a juntar, por supuesto, un poquito más de lactato. Y mientras más lejos esté, 0.7, 0.8, 0.85, más dependiente de las grasas va a ser. Si vos te pones a fijar, mira, vos arrancas la prueba a un RER de 0.8. Sí. Y no porque esté en una intensidad de umbral o cercano al umbral o porque Sino porque está hipóxico, porque no hay intercambio gaseoso. Totalmente. Entonces eso se da, primero que la maquinaria oxidativa no está totalmente activada desde todo lo que es mitocondrial. O sea, el mitocondrial lleva un tiempo realmente a activarse y tiene la capacidad de procesar esa cantidad de oxígeno que uno le demanda. Entonces es normal de que vos estés en reposo, empieces a pedalear, de que toda esa primera parte del laburo la pague la glucólisis, hasta que el sistema oxidativo esté totalmente activado. Y la otra, ¿sí? También lo que decíamos de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. O sea, todo lo que es reclutamiento alveolar y toda la activación del sistema pulmonar lleva tiempo también. No se hace en un segundo. Hay y eso, un- me suele coincidir lo que te pasa a vos. Mientras más entrenado está, más larga la entrada en calor. Y acá puedes ver que, mira, si vos te pones a fijar esto, larga desde el minuto 0. A todo esto ya había hecho una pequeña entrada en calor. A un RER de 0.88 y esta persona, mira hasta donde se empieza a activar. Hasta recién ahí, hasta acá recién cerca de los 100 vatios. Está bien, está desentrenado, ¿no? Pero recién ahí todavía está como diferenciado la parte del CO2, digamos, más distancia entre CO2 y oxígeno. Por eso el RER es más distal. Nada que ver como estaba acá, que estaba muy pegaditas y estaba casi en 0.90. ¿Sí? 0.88, 0.88, O sea 0.87. o sea que si yo tengo que, a ver, corregime, voy a tratar de hacer una definición rápida. La entrada en calor o la activación, como se está tratando de denominar ahora, y en los deportes de resistencia, no estamos hablando Sí. en la fuerza. Deporte de resistencia implica que yo intento que haya un mejor intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno Y su utilización. y su utilización. O sea, Exacto. no solamente a nivel del sistema cardiorrespiratorio, sino también a nivel muscular, o sea, la capacidad respiratoria muscular. La Exacto. capacidad que tenga la sangre arterial de los músculos implicados en utilizar la fracción de oxígeno mayor. Y liberar el CO2. Exacto, ahí está. Y Porque liberar el CO2. eso siempre me falta en la ecuación cuando lo explico. Y liberar el CO2, totalmente. De hecho, gran parte de la hiperventilación no está dada solamente por la, digamos acá, no está dada, digamos, solamente, esta hiperventilación no está dada por la demanda de oxígeno, sino por una acumulación de acidosis. La necesidad de bajar la acidosis metabólica, una de las formas es mediante la ventilación. ¿Sí? Punto de bicarbonato, Hay un etcétera. hay un aumento de dióxido de carbono, entonces hay un aumento De ventilación. de la toxicidad de gases en el cuerpo. Exacto. Entonces la ventilación más que nada viene por eso, no por necesidad de ingerir más oxígeno. Te hago otra pregunta, Ricky, ahora. La segunda pregunta. Meta. Vos elevaste el consumo de oxígeno fisiológico. Sí. ¿Por qué cayeron los umbrales? Porque no nos dedicamos a laburar las... O sea, eso es un claro ejemplo que por ahí uno cuando intenta hacer un test maximal no te directamente marca de que si yo sí por mejorar el VO2 tengo que mejorar los umbrales. Nosotros estos últimos 4 o 5 meses nos hemos dedicado solamente a trabajar la potencia del VO2. Pregunta técnica. Si yo me enfoco solamente en hacer VO2 y no mejoro los umbrales, ¿cuánto tiempo puedo sostener un VO2 alto? Y en eso habría que está buena la pregunta, habría que eliminarlo, medirlo, perdón. Generalmente en la literatura está entre los 3 y 8 minutos. Puede haber una acumulación de potencia del VO2, o sea, la potencia del VO2.
Y si habláramos en términos de periodización, yo hago un bloque de 3 semanas de consumo de oxígeno, Sí. ¿sí? Como se suele hacer. Pero no me dedico a trabajar los umbrales, solamente me dedico a trabajar el consumo de oxígeno y algo aeróbico como para sostener. Y después paso a trabajar el segundo umbral o el tercer umbral. ¿Cuánto tiempo se sostiene ese consumo de oxígeno alto a los niveles? Porque generalmente, en metodología del entrenamiento, que por ahí muchos chicos jóvenes no entienden, es que vos trabajás algo porque sabes que cuando trabajás otra cosa, eso que trabajaste a lo primero va a caer. Pero vos tratás de que no caiga tan rápido. O sea, que esté en niveles óptimos. Por darte un ejemplo, yo trabajo 50 mililitros por kilogramo de músculo de consumo, trato de alcanzar eso para después en la etapa de competencia me queden 48, 43, 45, porque estoy trabajando otras cosas también. Exacto. Entonces, ¿cuánto es el efecto residual? Si yo no tengo trabajado los umbrales, es una pregunta al aire que estoy tirando. Sí. ¿Cuál es el efecto residual del VO2? ¿O necesito tener una buena base típica, clásica de pirámide para poder sostener un VO2 alto? Necesitas una buena base. Eso es lo que quería. Necesitas una buena base. Sí. Es más, gran parte, digamos, si vos tenés una buena base aeróbica, Sí. Esto va a caer rápido, porque generalmente No tenés con qué soportarlo, No no tenés con qué tenés- amortiguarlo. Exactamente. O sea, fisiológicamente no podés compensar la acidosis que se produce por la liberación de CO2 y de lactato. Entonces, no tenés capacidad de intercambio gaseoso rápido. No vas a tener forma de tamponarlo. Listo. O sea, es un error centrarse en esto. Es más, ahora lo que vamos a hacer con este chico, de todas maneras, es como decir vos que no hay tampoco zonas tan grises, no hay zonas blanco-negro, mejor dicho, como para definir que sí o sí va a una sola cosa. Por ejemplo, hay muchas metodologías que vos podés trabajar las dos capacidades, por ejemplo, umbral o zonas, de que podés trabajar, estimular el segundo umbral ventilatorio y la potencia de VO2. No es que solamente podés ir a un solo punto. Tercer pregunta. ¿El segundo umbral está asociado a la potencia crítica o el FTP? Tiene relación, no es lo mismo y creo que es un error confundirlo. Lo que sí intenta es marcar la diferencia de dominios, pero no coincide exactamente. A mí no me suele coincidir. Generalmente lo que me suele pasar es que sobre todo cuando mido umbrales ventilatorios me da más alto que lo que es el FTP o potencia crítica. Ok. Estos valores me tienden a ser más altos, o sea, si yo quisiera entrenar por estos valores, los entrenamientos se hacen más duros. Acá viene una pregunta técnica mía. Si la literatura te dice que cuando el FTP o la potencia crítica está entre el 82 al 85% del consumo de oxígeno, medido por cálculo matemático, no medido por valencia fisiológica o por alguna metodología de análisis de gases. Te dicen que ahí ya tenés que empezar a trabajar el consumo máximo de oxígeno porque no va a subir el FTP por más que lo sigas trabajando. Eso es lo que dice la literatura clásica y el concepto clásico. Mi pregunta ahora es, si el segundo umbral está más alto que el FTP, ¿no es mejor indicador para decir todavía puedo acercar más el FTP al segundo umbral? Exacto. Si el FTP está muy bajo de lo que es el... Porque hay que diferenciar también, digamos, el tiempo que uno puede sostener el umbral. ¿Sí? El umbral no todos pueden sostener 1 hora o 40 minutos, o sea, ese tiempo al límite de umbral va a ser totalmente distinto. En la literatura, digamos, en lo que vemos en la práctica, hemos encontrado umbrales desarrollados hasta un 92% del VO2. Cerca del VO2. Cerca del VO2. Lo que es variable fisiológica, VO2, no la potencia. La potencia sí puede estar al 85. Bueno, ahí Ricky, quiero que me expliques algo. Sí. ¿Tiene relación la potencia asociada a un hito fisiológico con el hito fisiológico en sí? No tiene mucho que ver. Primero que para medir un hito fisiológico hay que tener la medición directa de ese hito fisiológico. Por ejemplo, un error común es intercambiar umbrales ventilatorios con lactato o umbral ventilatorio con FTP. No te coinciden nunca. No coinciden y está mal nombrarlo así porque no es lo mismo, no se está usando esa medida. Como tampoco es lo mismo decir, está muy bien hablar como estimaciones, no como medición directa. Bien. Y muchas veces lo que nos suele pasar también es que vos podés encontrar que la potencia del VO2 no se mejora y mejora el VO2, o puede pasar todo lo contrario, que mejora la potencia del VO2 y no mejora el VO2. Lo mismo puede pasar con los umbrales, lo hemos visto. Puede ser que el VO2 se mantenga, la potencia del VO2 se mantenga,
y el umbral se acerque mucho más, digamos, capaz que el porcentaje del VO2 se pasa al 92%, antes estaba al 88% o al 86%, se pasa al 92%, pero la potencia sigue siendo la misma. ¿Sí? O sea, la potencia en la que se dé ese cambio es la misma. El hito fisiológico de cambio porque se da un poco más cerca del umbral, pero encima la potencia mecánica en el que se da no cambia. Entonces, derivan dos preguntas acá de un caso como me explicaste vos el otro día a mí. Primero, si yo no tengo herramientas para medir consumo de oxígeno, no tengo herramientas como la aparatología que hay acá para medir consumo de oxígeno directo, y tengo medición de potencia, puedo medir a través de la potencia, ¿sí? En la visión del entrenador, porque el entrenador tiene que tener algo de qué agarrarse, algo de decir, bueno, no sé dónde estoy, necesito algo de qué agarrarme, números para agarrarme. ¿Es fiable? ¿Es conveniente? ¿Es metodológicamente, no digo correcto, pero sí válido poder seguir tratando de mejorar potencias independientemente de que yo no sepa los valores de... Porque nosotros habíamos hablado de que, por ejemplo, la potencia asociada al VO2 no es lo mismo que el VO2, y vos acabas de explicar por qué, que ocurren fenómenos que ese hito fisiológico y esa valencia matemática no están en el mismo punto. Entonces, si yo no tuviera cómo medir VO2, ¿cómo hago a través de datos para poder seguir mejorando las potencias asociadas? Totalmente. Yo directamente en esos casos me centraría en potencias. Bien. O sea, no intentaría buscar una variable como estimar el VO2. Si uno tiene en claro qué tiene que medir y qué quiere hacer, hoy en día con los análisis de datos, con software específico, se puede tranquilamente saber una progresión y saber cómo se va adaptando el atleta, pero entendiendo la diferencia de lo que es potencia y lo que es hito fisiológico. Sí, sería hacer, y hay ciertos test de campo que te permiten analizar y medir y seguir un seguimiento. Por ahí lo que decíamos recién es eso, de intentar diferenciar de lo que en la literatura se puede encontrar como porcentaje de VO2 como hito fisiológico y como porcentaje de potencia asociado al hito fisiológico. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Mi última pregunta: si yo traigo un atleta y le hago un estudio de consumo de oxígeno y de umbrales ventilatorios, va todo asociado, es todo lo mismo, o sea, no es que una prueba esté separada de la otra. Es lo mismo, exacto. Y yo no tengo después cómo medirlo, sí tengo datos de potencia para poder medir en campo con los medidores de potencia, pero no tengo... ¿Por qué me sirve a mí venir a testear, supongamos, cada 3 meses los hitos fisiológicos acá? ¿Qué utilidad? ¿Cómo lo asocio? ¿Cómo me sirve a mí en mi práctica? Sí, lo primero es saber realmente el motor del deportista. Bien. O sea, realmente qué motor tiene el deportista, porque ya sabemos que el VO2 también, más allá de todo, depende también de la economía y de otras variables. Entonces te puedes encontrar un deportista que tiene una potencia muy baja, Bien, pero un motor infernal, que no lo sabe utilizar, o sea, tiene un consumo muy alto, ¿sí? Entonces tiene un consumo muy alto, una potencia asociada baja, porque es muy gastador, no sabe aprovechar realmente el motor para producir potencia, o te puedes encontrar realmente un caso totalmente opuesto, una persona que tiene un consumo muy bajo, o bajo para ser un atleta, y genera potencias muy altas. Entonces eso en lo que es la metodología puede generar diferencias metodológicas. Y después a eso, si el entrenador maneja datos y tiene la curva de potencia actualizada y tiene datos frescos, puede tranquilamente relacionar lo que él tiene de datos con el estudio con el informe que nosotros le damos, y en base a eso proyectar un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, es saber a qué porcentaje está el FTP de la estimación de potencia de VO2 que él hace y qué porcentaje nosotros tenemos del segundo umbral con la potencia de VO2, y en base a eso generar metodología. Nosotros por ahí siempre, más allá del estudio, aconsejamos también que la persona siga entrenando con su medidor de potencia, ya que puede haber diferencias en los medidores. Entonces hay datos de potencia que por ahí, depende de los medidores de potencia que el atleta tenga, muchas veces no pueden no coincidir los medidores de potencia del rodillo con el
los medidores de potencia que tiene la bicicleta. Inclusive con el rodillo y diferentes marcas de rodillo. Diferentes marcas de rodillo, diferentes tipos de potenciómetros. Entonces hay que también entender los ciertos alcances y limitaciones de cada metodología. Y por supuesto que uno cuando quiere comparar VO2, lo quiere comparar contra otra prueba, tiene que compararlo contra VO2. O sea, un test de incremental de VO2 tiene que ser testeado contra un test incremental de VO2 para asegurarse que se dio o no ciertos cambios. Uno puede intuir durante el proceso, con análisis de datos, que se van produciendo esas mejoras, pero para eso tiene que conocer qué datos te aporta el equipo, qué datos da un análisis de test incremental y cómo se relacionan los mismos con los datos de campo. O sea, no mezclar hacer dulce de leche con hacer mermelada de frambuesa. Exactamente. Listo. Profesor, ¿dónde lo podemos encontrar para hacer estudio fisiológico? Córdoba Capital, VO2 Max de Podología. De Acá dos, me debes una torta, un cheesecake para celíaco gigante. Gracias, profesor. Gracias, Ale.